La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, a este programita de agricultura y de alimentación y de ganadería y de cuestiones del campo que tanto nos gustan y que hacemos con Jorge Zumeta al mando de los controles técnicos y compañero habitual, Yoma Segarés. ¿Cómo estamos, Yoma? Muy buenos días. Bueno, pues en esta época que ya empezamos de nuestra época casi estival. Estamos en plena calorina de verano ya. Pues no nos hemos calentado mucho la cabeza y hemos decidido que vamos a hacer, o que hemos hecho, un recopilatorio de esos momentos, esas entrevistas que nos han parecido particularmente interesantes a lo largo del año y que en estos programitas de verano, oye, pues vamos a ir reproduciéndolas, bueno, porque yo creo que todas cuentan cosas interesantes. Igual algunas se las perdieron y han sido temas que nos han hecho pensar un poco, temas de ciencia, temas de concretos de campo que pueden valer para cualquier época del año, ¿verdad? Totalmente. Y luego la trilla de la ciencia, que es un espacio bien chulo. Sí, ese es chulo. Ahí sí que hemos traído a gente muy potente, investigadores que nos han dado nos han hecho un análisis pausado y bien argumentado de esas cuestiones que generan dudas. Por ejemplo, hoy en concreto vamos a recordar lo que es la gestión del agua. En esta época veraniega donde el agua es clave. Ha sido un año complicado, sí, en de Cataluña todas maneras, y en muchos otros sitios. No sé si ha sido por las entrevistas que hemos hecho, pero a partir de las entrevistas ha empezado a llover un poco más. Tenemos una influencia esotérica, ¿eh? Yo creo que sí. Este año, a ver, fíjate que todas las patronales han dicho que el grave problema de falta de agua del año pasado, este año no se ha repetido tanto. Ha habido más pedrisco, pero ha llovido un poco más, un poquito más. Los pantanos, por ejemplo, en la zona levantina, Cataluña y Andalucía, pues si estaban al 10%, están ahora al 30%. Pero bueno. Acuérdate en Barcelona los problemas que ha habido este año y cómo se ha ido recuperando, ¿no? Yo creo que ha sido gracias a debatir con gente que sabe y no con políticos que se dan mamporrazos. Acuérdate que esto ocurrió cuando estaban pelándose por lo de Doñana, saliendo en las fotos, haciéndose fotos para la campaña. Dijimos, vamos a hablar con un técnico que nos explique realmente sin sesgo político. Sí, que en concreto era Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y además miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Pues esta es una de las cuestiones precisamente que traemos hoy a este programa y también un asunto de tecnología satelitar que a mí me encanta, que es en concreto este es sobre el uso de satélites, pero directamente al acceso a la información satelital por parte de cualquier ciudadano, que además a unos precios económicos puedes conseguir fotografía, no solo la fotografía de tu parcela, sino también con indicadores, con datos pluviometría, humedad, exacto. O sea, tú puedes seguir desde el cielo, desde el espacio, no desde el cielo con un dron, desde el espacio te dan datos más concretos para tú poder prever cómo va a ser tu campaña o qué tendrías que hacer con ese terreno el año que viene. Y que además hace tiempo, yo recuerdo ya, no poco tiempo, pero que cuando uno habla de las imágenes satelitares decía, bueno, eso es algo que era complicadísimo conseguir, que había muy pocas, pero esto es un modelo ya que es muy muy accesible, quizás con todas estas redes enormes de satélites que hay ahora ya que están inundando el espacio. Yo imagino que los satélites deben ser como las grandes avenidas de las grandes ciudades de España en hora punta. Tienen que estar circulando todos a la vez, uno tapando al otro, porque hay satélites para todo ya. Y todo eso con botes y tal entre el asfalto que ha ido tirando la gente, que como te descuides te pegas un porrazo, porque basura espacial hay un montón. También hay basura espacial, efectivamente, pero bueno, esos satélites ayudan y mucho a, como tú bien dices, a centrar el tiro en cualquier punto, en cualquier circunstancia puedes saber, y como dices, a precios ya razonables. No es un tema para una gran corporación, sino que usted cuando se escucha puede usarlo. Sí, exacto. Pues eso es lo que nos va a contar en concreto Óscar Muñoz, que es el director de proyectos y cartografía de Telespacio. Interesante entrevista. Y por supuesto nos vamos a ir también en nuestra España medio llena. Hoy en concreto nos vamos a ir a la montaña leonesa, donde ya estuvimos conociendo precisamente la experiencia de una pareja que decidió dejarlo todo, la banca, y dedicarse ¿a qué? A la ganadería. A la ganadería. Que o sea, uno trabajaba en banca, creo que David. Aida creo que era asesora del Congreso de los Diputados. Ojo, cuidado con eso. O sea, uno trataba con diputados y otro trataba con clientes. Y lo dejan todo para estar con ovejas con las que no tienen que hablar, ni discutir, ni pasar informes, ni utilizar... Excel utilizarán para temas suyos, pero digamos que no está mal. De todos modos, hay que recordar que la vida al campo es complicada. Exacto. Es bueno escuchar este testimonio que nos ha traído Pablo Maderuelo de David, porque al final hay mucha utopía a veces de lo que es vivir en el campo. El rollo bucólico tú me dices, vete a vivir al campo, te diría que no. Me encanta el campo, tengo casa en el campo, pero yo no estaría 2 años seguidos trabajando en el campo. Hombre, teletrabajando igual sí, pero haciendo trabajos de campo. Y que luego la vida del campo es muy agradable, la gente encantadora, seguro, bueno, como todo en botica, ahora hay de todo, ¿no? Por ser del campo no eres encantador y por ser de vida no eres borde, hay de todo. Pero que es verdad que al final tienes que
tienes que convivir ahí con poquita gente, con menos actividades que hacer, en fin, tiene su ciencia. Bueno, si quieres hablamos de estos y otros temas, pero vamos a escuchar sobre todo en este programa esta recopilación de asuntos que os hemos traído aquí a los micrófonos de La Trilla en Capital Radio. En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues entramos en un nuevo espacio de La Trilla y la Ciencia, que ya saben nuestros oyentes que son momentos en los que charlamos relajadamente con un científico sobre un tema de actualidad en el campo de la agroalimentación o de ámbitos relacionados, para que nos arroje luz sobre cuestiones en las que hay posiciones pues contrapuestas y que por tanto generan importantes dudas al ciudadano. Y el uso del agua, de las aguas subterráneas, por ejemplo, en la zona de Doñana, ha catalizado el debate, igual que en el caso de la sequía en Barcelona, y precisamente por eso hoy vamos a hablar de agua con el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Molar. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo para empezar, hay una cuestión que a veces uno oye por ahí, dudas que surgen sobre si realmente tenemos un problema de escasez de agua en España o es un problema de mala distribución. ¿En qué situación real nos encontramos? Más allá de que en algunas zonas vemos que llueve poco. Sí, efectivamente. Escasez y sequía. Sé que las dos expresiones son importantes diferenciarlas. Son complementarias, pero no son lo mismo, ¿no? Tenemos escasez real. En Cataluña hay escasez en este momento, en la medida en que las demandas no están satisfechas, no se pueden cubrir, hay una escasez. Además hay una sequía que agudiza esa escasez. La sequía es unas precipitaciones por debajo de la media. En Cataluña se llevan ya 4 años produciendo. En Andalucía 6 años produciendo, por tanto estamos en una sequía meteorológica, pluviométrica, y en Andalucía en particular, pues incluso en situaciones de no sequía, tenemos escasez en la medida que la demanda es superior a los recursos disponibles por término medio, incluso fuera de sequía, en normalidad. Claro, la sequía agudiza esa escasez. ¿Qué se materializa esa escasez? Atención, sí. Prefiero que me sigan preguntando. Sí, no, era es que estaba relacionado con ese tema, precisamente el tema de todas estas, porque ha dado cifras de años. ¿Eso está vinculado realmente, o sea, está contrastado que está vinculado a un cambio climático o no se sabe si está simplemente una cuestión más coyuntural? No está contrastado, no hay seguridades. Lo que ocurre que desgraciadamente responde a las modelizaciones que se vienen haciendo hace 30 años. Desde el primer informe del IPCC, del Panel Internacional de Cambio Climático. Extensión y más frecuencia de sequías, temperaturas, eso sí que está constatado, eso sí que ya se puede afirmar. El tema de la recurrencia, duración, gravedad de las sequías, pues responde a los modelos. Hay más incertidumbre sobre ello. Desgraciadamente parece que las previsiones más preocupantes se están materializando incluso con mayor antelación de la prevista. En temperaturas, con toda seguridad. Entonces, si fuéramos a una previsión a 10-20 años, lo más normal o más probable es que sigamos con más episodios como el actual. O sea, que haya más sequía que abundancia de agua en estas zonas. Bueno, sin duda, aunque solo sea por el tema de la temperatura en el ciclo hidrológico produce el aumento de la evaporación y de la evapotranspiración a través de las plantas. Y entonces, aunque lloviera lo mismo, al ser la evaporación y la transpiración mayor, hay menos lo que alguna vez se llaman lluvia útil, escorrentía, agua. Hay más vapor de agua, hay más agua. Cae lo mismo o incluso más, pero se evapora más y la escorrentía, que es lo que corre por los ríos, y lo que se infiltra en los acuíferos disminuye. Ese es un tema que se está constatando y que está, digamos, con certeza, porque está
en relación con la temperatura. Y hay tres temas que a mí me gustaría hablar con usted, que no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo todo hoy, pero vamos a intentarlo y si no ya le emplazaremos para otro momento, porque hay una cuestión del agua, están las aguas superficiales, las aguas subterráneas, luego están vinculadas aguas superficiales los trasvases, las desaladoras como otra alternativa. Correcto. Son muchos temas que yo creo que pueden arrojar esa visión global al oyente, ¿no? Y empezando un poco por los trasvases y recordando también pues el célebre trasvase del Ebro que no se llegó a producir, el del Tajo Segura, etcétera. En su opinión, ¿son los trasvases una herramienta eficaz de reequilibrio hídrico entre cuencas? Hay muchísimos trasvases. En España hay 17 trasvases. Hay muchos desconocidos, por ejemplo. Bueno, desconocidos, poco conocidos porque son poco polémicos, ¿eh? El problema de los trasvases es la conflictividad social. Cuando no hay conflictividad social, pues pasan desapercibidos. Por ejemplo, Bilbao se abastece la mitad de su consumo, hablo de memoria, pero es una cifra orientativa, de las aguas del Ebro, de las aguas del Zadorra, que es un afluente del Ebro, es el afluente que pasa por Vitoria y desemboca en el Ebro. Ahí hay una conexión con las cuencas cantábricas que se hizo en los años 60, 70, con motivos hidroeléctricos, porque claro, Álava está cientos de metros por encima de la llanura, el litoral cantábrica, y para aprovechar, y actualmente se utiliza para abastecimiento del Ebro. Hay dos trasvases también poco conflictivos, pero hay trasvases muy conflictivos como el Tajo Segura, que lo diseñó la Segunda República, el primer ministro de Obras Públicas socialista, Indalecio Prieto, en 1933. Y claro, llegó la guerra civil, etcétera, y lo hizo Franco, lo comenzó Franco en el año 70 y lo acabó la democracia ya en el año 80. El famoso ¿Por qué es conflictivo? Porque afecta mucho a la cabecera del Tajo y las gentes de Castilla-La Mancha dicen, ¿qué es esto? Que se nos llevan el agua para producir y generar riqueza y estamos aquí con las aguas residuales de Madrid sin diluir en Aranjuez o en Toledo. Pero fíjate, claro, no, hay un tema, en el tema de los trasvases, claro, lo óptimo sería poder cogerlo de la zona ya, no digo desembocadura, pero no de cabecera. Lo que pasa es que, claro, por altitud es muy difícil, ¿no? Con sistemas de bombeo o algún sistema moderno se podría llegar a hacer. Si hablamos del delta del Ebro o del Tajo, si nos metemos justo al lado de Extremadura, del Duero y del Tajo, podríamos volver agua a España, pero claro, no sé si es posible ahora mismo técnicamente. Bueno, tiene un coste energético. Los trasvases hay que desdramatizarlos. Son una infraestructura más, como una presa hidroeléctrica o una presa para producir agua para regadíos. Añaden, y esto tiene unos costes económicos, sociales, se inundan pueblos, lo estamos viendo ahora, claro. Cuando bajan los embalses aparece la iglesia. Había habido un pueblo al que han echado de allí. Y cementerios cubiertos de agua, eso es traumático para la gente. Bien. Pero, claro, cuando se utilizan en la propia cuenca, por lo menos los beneficios se quedan en la cuenca. O incluso, si es para abastecimiento urbano, vuelven las aguas residuales y corren. Pero cuando te las llevas, tienes los males y no los bienes. Y es un conflicto internacional. El trasvase es un conflicto internacional. Hacerlo en la desembocadura, mejor que en cabecera, desde luego. El trasvase de Tajo Segura es en cabecera, los embalses de Guadalajara, por eso, del Peña y Buendía. El trasvase del Ebro era desde el delta, pero los del delta también exigían que se quedaran esas aguas en el delta, porque el delta está retrocediendo, tiene déficit de aguas y de sedimentos, porque para hacer trasvases hay que regular. Cuando se ven grandes avenidas, ¡qué barbaridad! Se están desperdiciando las aguas, pero es que la avenida dura 3-4 días y el trasvase tiene que durar todo el año. Entonces esa avenida hay que regularla y los embalses, y son embalses y son... Porque luego hay un argumento internacional. Y luego hay un argumento que se utiliza, que se oye mucho cuando se hablaba, yo recuerdo precisamente de la polémica del trasvase del Ebro, que es verdad lo que usted dice, que al final los comunes de los mortales pensamos, bueno, pues hay muchas temporadas al año que sale agua masivamente, incluso no masivamente con las grandes avenidas, sino incluso en épocas normales, y que quedaba como pena que se desperdiciara, ¿no? Entonces siempre se habla de los caudales ecológicos, etcétera y tal. ¿Qué es exactamente un caudal ecológico y hasta qué punto condiciona un trasvase, por ejemplo, como el del Ebro? Sí, el caudal ecológico es la cantidad, pero también el régimen, claro, régimen de caudales ecológicos, el calendario, la frecuencia
la magnitud que tiene que tener un río para conservar sus mínimos ecológicos a mantener, a conservar. Entonces incluye lo que es más habitual, el mínimo, donde no puede descender, el mínimo, pero también incluye el máximo, que no puede, porque algunos ríos llevan más agua en verano de la que debieran, bueno, de la que debieran, la que le llevan en régimen natural, porque al estar regulados y desembalsar en verano para los regadíos, están invertidos. Es el caso de Guadalquivir, ahí podemos. Y una simulación o reproducción de avenidas. Es lo que se está haciendo en el Guadiana en estos momentos. Si buscáis, hay un debate sobre el Guadiana, está desembalsando agua en Portugal, desde el embalse de Alqueva, que es el más grande de Europa, para regenerar el cauce. Y entonces son avenidas que son imprescindibles para el mantenimiento de los ríos. Y en el caso... todo ello conlleva, por tanto, lleva mínimo, máximo, regenerativo, que es simulación de avería, máximo en el sentido que no debería ir tanto, y por otra parte, tasa de cambio, que tasa de cambio es en relación con las presas hidroeléctricas que desembalsan de golpe para generar energía, y eso, claro, se lleva por delante todo. Y la tasa de cambio es la suavidad, la amortiguación del carácter brusco de los desembalses. O sea, máximo, mínimo, regeneración, simulación de avenidas y tasas de cambio. Esos son los 4 ingredientes legales de los caudales de los ríos. Y se están empezando a implementar en España en cumplimiento de la legislación vigente. Y con esos 4 factores, y en su opinión, si nos ceñimos, por ejemplo, porque el del Tajo Segura, yo creo que el problema es claro, lo ha explicado usted bien, está en cabecera de comarca, comunidades autónomas diferentes, en fin, ahí hay un problema, yo creo que es de otro estilo, ¿no? En el caso del Ebro, usted ve, o sea, entiende que es razonable o viable, como queramos llamarle, un trasvase de esta cuenca, la del Júcar y la del Segura, que son muy deficitarias en agua. Bueno, el trasvase grande que bajaba hacia el sur y el grande también que iba hacia el norte de Barcelona, pues fueron descartados. Fueron descartados ya en el 2004, 2005. Fue una de las primeras medidas que adoptó el primer gobierno Zapatero, con Cristina Narbona en el Ministerio del Medio Ambiente. Europa retiró la subvención, la financiación de la obra, y eso se congeló. No se plantea, yo creo que no se replantea, salvo hay algunos sectores, el Murcia, que lo siguen reclamando, pero yo creo que eso está ya periclitado. Fíjense ustedes que eso lo promovió a gran escala Josep Borrell. Josep Borrell, el actual ministro de Medio Ambiente de la Unión Europea, siendo ministro de Medio. Y el 4.000 luego quedó cancelado con el primer gobierno Aznar. Al final, el primer gobierno Aznar en el año 2001 lo aprobó, pero una cuarta parte de lo que preveía el plan Borrell, ¿no? Pero eso fue lo que a su vez el primer gobierno Zapatero, con Cristina Narbona, que había estado de directora general con Borrell, canceló. Ahora bien, metiéndome ya en harina, lo que está en discusión actualmente ya no es ese trasvase del Ebro, sino la conexión de Tarragona a Barcelona. Eso es lo que está, y que los colegios profesionales están defendiendo. 1 metro cúbico segundo, que constituye 50 millones de metros cúbicos año, y que es más de una décima parte, un 15% de lo que está consumiendo Barcelona. Una buena ayuda a las aguas depuradas que están consumiendo, a las aguas regeneradas, depuradas, que se están utilizando, a las aguas destaladas, a las aguas de acuíferos que están ayudando al mantenimiento del abastecimiento. ¿Qué ocurre? Un metro cúbico segundo. Hay un problema político-social. Es que forma parte de la gestión del agua, las cuestiones sociales. Hay un problema de identidad, hay un problema de agravio. Sí, ese es el problema. Del Ebro, que dificulta, que ya lo dificultó en el año 8, se acordarán ustedes, en el año 8, y que lo sigue dificultando. Ese problema es que al final... Forma parte del problema de la gestión, los aspectos ecológicos, económicos, de ingeniería, y los aspectos sociales también, y antropológicos, y ahí hay un grave problema.
Que no son menores, que no son, Entonces, son menores. en esta cuestión, ahora se está planteando desaladoras. De hecho, en la época de Zapatero se planteó, en lugar de trasvase, desaladoras. Algunos expertos han dicho que las desaladoras pueden ir en, 5 o 10 kilómetros de la playa, bien, de la costa, pero que para adentro es difícil. ¿Se puede evitar ese plan? O sea, ¿es más viable este plan que dice usted ahora mismo, por ejemplo, el de Agua Barcelona, que poner desaladoras? ¿O al revés? ¿O es mejor la desaladora? Las desaladoras no tienen esa conflictividad social. La tienen, porque son instalaciones que, por todo, como una planta de tratamiento de residuos o como una cárcel, ocasionan problemas, ¿no? Claro. De extinción. Y en el caso de las desaladoras, sobre todo de vertido de la salmuera, que es el agua resultante de la extracción, de donde se concentran todas las sales que le quitas al agua dulce que utilizas, y hay algunos problemas técnicos y económicos y de consumo de energía. Es una solución, digamos, que tiene unos costes, pero tiene menos conflictividad social. Y ahí en Barcelona es la que se apostó por el plan que se firmó en el año 2003, en el acuerdo de gobierno tripartito que se firmó en el 2003. Y en Barcelona, en Cataluña no ha faltado la planificación, ha faltado la ejecución de una parte, porque se están reutilizando las aguas residuales que se vierten al Llobregat, pero no se están utilizando todas las que se vierten al Besós, que estaba previsto. Sí. Y la desalinizadora del Llobregat, pero no se ha realizado la ampliación de la hidrotera, etcétera. Que hay falta más ejecución por restricción de gasto a partir del año 9, 10, etcétera, la crisis y los gobiernos que reestructuraron el gasto, que por falta de planificación. Allí pues la ha habido. Lo que pasa es que, como usted bien decía, al final las desaladoras tienen dos problemas, que es el coste energético y la gestión de la salmuera, que bueno, que al final la puedes echar al mar o no, pero en fin, ahí falta saber un poco realmente a largo plazo qué impacto puede tener, o al menos no hay una claridad en esa cuestión, ¿no? Que a lo mejor sí que existen datos. Bueno, la verdad es que, fíjense ustedes que la salmuera es devolver al mar las sales, ¿no? Es una cantidad muy pequeña, no tiene ese insignificante para el mar, tanto lo que se saca como lo que se vierte. El problema es el lugar donde se vierte. Si hay la posidonia, que ha hecho daño, o algún sitio sensible ecológicamente. Pero claro, eso se subsana con un colector, igual que se vierten las aguas residuales, por un colector, pues que supone gasto, un difusor, una buena localización. Porque utilizarla, por ejemplo, para sal de carreteras, eso es imposible, la salmuera. O sea, reaprovechar la salmuera que sobra. No, se vierte. También hay mucho que en el Mar Menor. El problema es el vertido de las salmueras, porque allí hay muchas pequeñas desalinizadoras en el campo de Cartagena, pero los agricultores, un agricultor medio grande, tiene su propia desalinizadora de las aguas subterráneas. Es más que desalinizadora, es desalobrizadora, porque no llega a la cantidad de sal del mar, ¿no? Y la vierten, y eso es lo que está produciendo, junto con los nitratos, etcétera, pues el deterioro sobre todo los nitratos que van acompañados de esos vertidos, de esas devoluciones, de esas descargas al Mar Menor. Está claro que al final el problema es donde lo depositas, porque si tuviéramos una cuchara gigante y pudiéramos revolver el mar como si fuera un vaso con azúcar o sal, el problema no sería un problema para el océano ni para los mares, pero sí en la zona que cae, ¿no? La zona concreta, realmente el problema es más de coste, porque claro, un metro cúbico de agua pues muchas veces ni se paga, o se pagan 10 céntimos como mucho, 15 céntimos, y ya la desalación te va a costar 15, 50, 60 y según. Claro, la perspectiva es desalación con energía renovable, ahí sería el futuro. Pero por otra parte, tampoco ese discurso a mí me gusta, porque es el discurso de bueno, no hay problema, antes había pantanos y canales y ahora tenemos desalinizadoras. Venga para adelante. Pero hay un término medio ahí, porque, profesor, si cobráramos, por ejemplo, en el pueblo de mi madre, ahora mismo están llevando 10 cubas cada día, está costando el doble el agua. Si pagáramos el coste real del agua, ¿igual gastaríamos menos? Hombre, sí, lo que ocurre es que las cubas esas serán realmente un coste enorme, ¿no? Por eso. Eso, claro. Sí, hombre, hay mucha literatura, mucho debate sobre la relación precio-consumo, la flexibilidad
de la demanda al precio. En general, como la demanda es cautiva, tú no puedes no abrir el grifo, puedes reducir algo, y el precio es pequeño, porque es que un metro cúbico en mi ciudad, que es una ciudad media, Sevilla, de donde les hablo, pues incluida depuración, vertido, depuración, pues son 2 euros o 2 euros y pico el metro cúbico, que son 1000 litros, ¿no? Por tanto, mi consumo, que son 100, realmente estoy pagando 15 o 20 céntimos, o si le pongo mucho, 30 céntimos al día. O 40 céntimos en Murcia, o 50 céntimos al día por tener agua disponible en toda mi casa, en todos los grifos potable. Eso realmente tenemos un bien que siempre las empresas protestan, qué barato, etcétera, pero bueno, también hay mucha sensibilidad a la subida del precio. Y una tercera cuestión, ya por ir a la tercera, hemos hablado de aguas superficiales, hemos mencionado las desaladoras. Hablando de las subterráneas, que además es un poco el problema que más próximo quizá en este caso a su territorio, hablando de Doñana, pero en España, ¿qué disponibilidad hay real? O sea, ¿cuál es nuestra disponibilidad de aguas subterráneas? Bueno, todavía hay lagunas de información y ciertas incertidumbres, pero tengo en la cabeza las cifras de en España llueve 100.000 hectómetros cúbicos, 10 hectómetros cúbicos, de los cuales hay 60 de escorrentía, de los cuales hay en torno a 40 disponibles a través de todo el proceso de regulación y de la extracción de agua. No les sé precisar en este momento la parte que es de aguas subterráneas, ¿no? Por otra parte, es cierto que va aumentando, mejorando el conocimiento de las mismas, pero la gestión del agua siempre ha estado históricamente en manos de los ingenieros de caminos, canales y puertos, que, como su nombre indica, se dedican a infraestructuras de superficie, y han sido menos conocidos, estudiadas, pero bueno, hay una gran revolución de las aguas subterráneas desde hace 15, 20 o más, o 30 años, por la facilidad de pinchar. Ya no pozos, sino sondeos, bombas sumergibles que se meten por un agujero de pocos centímetros. Claro. Pero ¿de quién es el agua subterránea? Profundidades elevadísimas. ¿El agua subterránea es de todos? Es decir, si usted y yo tenemos un gran terreno y pinchamos y hay un pozo, ¿es nuestra esa agua o debemos ser solidarios o tenemos obligación de cederla? Era suya hasta el año 85. Hasta el año 85 había una diferencia entre las aguas superficiales, que son de dominio público desde el siglo XIX o más, depende de las regiones españolas, y las aguas subterráneas, que era de quien las extraía, y desde su propiedad, desde su predio. En el año 85 se incluyeron en el dominio público hidráulico las aguas subterráneas, pero se hizo la excepción de que las existentes, y usted tenía un pozo ya en ese momento, seguía en su propiedad. Pero desde el año 85 hay muchísima irregularidad, muchísima ilegalidad, pero todas las aguas que se han extraído desde el año 85 deben de tener una concesión, como las de aguas superficiales, con la excepción de una cosa que se considera pequeña cantidad, que son 7.000 metros cúbicos, que no necesitaban concesión, es simplemente un permiso. Y entonces hay 7.000 metros cúbicos, son 7.000 metros cúbicos, son 7 millones de litros. Y eso se considera poco, y es que lo es. Bueno, pero eso da para unas cuantas tomateras, ¿no? O para... Sí, era lo que se consideraba suficiente para una casa, la huerta eso más concesión. Usos de menos de 7.000 metros. Pero por encima de 7.000, todo lo que se ha hecho desde el año 85 debe de estar en el registro de aguas y sometido a una previa solicitud de concesión y autorización. Concesión de dominio público, de uso, no de propiedad. Y entonces toda esta cuestión, en el caso concreto de Doñana, que es uno de los lugares donde ahora se genera todo este debate en la cuestión de la gestión del agua, ¿en qué se traduce? Mira, yo el tema lo sigo desde hace muchos años, porque estoy en la Universidad de Sevilla décadas, hice mi tesis doctoral aquí. Yo considero que Doñana es la punta del iceberg. Por otra parte, es un laboratorio de lo que está pasando en la mayor parte del territorio.
Eso tampoco, la gente no lo entiende, me dicen los alumnos, todos los Erasmus, pero bueno, pues ¿cómo puede pasar eso? Porque hay miles de pozos ilegales. Bueno, como hay miles y miles de viviendas, de construcciones ilegales, miles en Andalucía, hay cerca de 500.000 chalés, viviendas fuera de ordenación, muchas de ellas de europeos, que cuando se les ha querido meter mano han protestado en el Parlamento Europeo. Oiga, usted, yo tengo en el Almanzora, en la Isartía, hay un desgobierno territorial, está apoyado, asumido por la base me refiero por los vecinos, por los alcaldes que la gente nombra, y es así. Entonces ha pasado de 6.000, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, venga, ya está, la cartografía. Vamos a hacer un plan. Cuando se hace el plan 10 años después, pues ya hay 9.000. Bueno, ya está bien. Pues ya cuando llega otro gobierno, pues dice, hay que meter 2.000 más, 11.000. ¿Y por qué? Porque se ha dejado hacer. Porque cuando alguna vez manda la Confederación a los guardias fluviales a cerrar un pozo, pues se encuentra con una manifestación de vecinos oponiéndose a esa actuación, ¿no? Claro. Bueno, hay connivencia, hay una tolerancia y hay un desgobierno. De que en la fundación hay una persona el acuerdo que se ha firmado ahora gobierno, comunidad, y dicen que satisface meridianamente a los propietarios de la... ¿En qué queda? ¿Se legalizan algunos que estaban ilegales? ¿Cómo queda ahora esto? No, pues no les sé contestar con certeza porque es una gran confusión. Porque en principio, precisamente, el acuerdo es, señores, el Ministerio, señores de la Junta, retiren la proposición de ley que es para legalizar, no sabemos, porque tampoco se presentaba el mapa, en fin, suponemos más aproximadamente 1.500 hectáreas de invernaderos de fresas y otros frutos rojos, retiren esa proposición de ley y traemos aquí un plan para amortiguar, para compensar ese daño que se hace prohibiendo, retirando esas hectáreas. Pero bueno, esto que estoy diciendo se niega. No, el acuerdo no tiene nada que ver. No se van a legalizar ilegales. Pues tanto para que se hace acuerdo. Porque la pacificación consiste en que el gobierno autonómico retire la proposición de ley y esos agricultores que se iban a beneficiar de su legalización, una legalización parcial, pues se iban a ver compensados. Pero en fin, ahora mismo esto es lo que es lógico. Eso fue el contenido del acuerdo, lo que entendemos todos. Pero al mismo tiempo no se reconoce, y aparte que ha habido tiras y aflojas. Ya veremos, a ver cómo va. Yo creo que ha mencionado algunas cosas muy interesantes. Bueno, primero que entonces los que son antes del 85 son legales, y de los que son posteriores, que habrá quien haya pedido su concesión y será legal, y los que no serán legales, ¿no? Pero que es verdad que en los que no son legales, el hecho de que no haya habido un seguimiento, etcétera, digamos que de alguna manera tiene una cierta responsabilidad también administrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido es una opinión personal, que lo que dice es lo correcto, es decir, mira, pues esto hay que cerrarlo, de alguna manera nosotros tenemos que compensar también por una cuestión de desarrollo económico, ¿no? Pero también por esa responsabilidad subsidiaria que a veces tienen los gobiernos cuando no desarrollan sus funciones adecuadamente, ¿no? Pero al margen de ese debate, que es complejo, como usted decía, y además muy político, hipotéticamente, si se regularizaran estos, una parte de ellos o ninguno, y se les compensara, etcétera, ¿se podrían recuperar esos acuíferos en Doñana? O sea, ¿cuáles se podrían, y es fácil en el corto o en el medio plazo? No parece realmente. Por lo menos se suavizaría el deterioro que se está produciendo. Claro, si de esas 11.000 o 12.000 pues se reducen 1.000 o 1.500, pues bueno, se está reduciendo algo más del 10%, ¿no?, de la extracción. Pero el acuífero, ya con lo que tiene legalizado, pues está sobreexplotado en el sentido de que sus funciones ecológicas se están deteriorando. Si no hubiera esas cuestiones, esos objetivos, esas demandas ecológicas tan sensibles, pues bueno, capacidad tiene, ¿no? Podría ir bajando algo, duraría mucho tiempo ese descenso, porque tiene una gran reserva, pero claro, es muy sensible. Pues tampoco que baje metro y medio, 2 metros, pues se está desecando, que ya mucho lo viene haciendo, los suelos sobre los que
de los que dependen pues esas vegetaciones, esos ecosistemas que constituyen el territorio de Doñana. Don Leandro, claro, Bruselas pide que se respete. Expertos como usted, ¿tendrían alguna capacidad de decir si existe un caudal ecológico de ese agua subterránea? Va a decir, pues mira, por mucho que digáis, sobran X miles y hay que hacerlo así porque si no esto muere dentro de 20 años. Buena pregunta, porque así como hay efectivamente el concepto de caudal ecológico para las aguas subterráneas, se puede aplicar en cierta medida a las aguas superficiales, porque las aguas superficiales brotan todas las fuentes, los manantiales, los refumederos, la banda húmeda que hay entre las marismas y las arenas, la vera se llama, que es fundamental, requiere unos caudales que requieren un nivel de las aguas. Y eso sí, está controversias, porque no es tan claro como otras cosas, pero sí está definido. Los niveles piezométricos, el nivel donde se encuentra ya la lámina de agua subterránea cuando se efectúa un sondeo, que se requieren para eso. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hemos abordado bastantes temas. Evidentemente no hay una solución perfecta para el problema del agua en España. Tenemos muchas fuentes y muchas distintas formas de acumularlas, de generarlas y distribuirlas, pero lo que sí que al menos aquí hemos intentado es arrojar un poco de luz, entender un poco mejor cuál es este espectro de disponibilidades, y esperemos que también a nuestros oyentes les haya aclarado algo la cuestión, que es compleja. Y ya no entramos, Leandro, en los temas políticos y tal, que huir de la política y entrar en la técnica. Es otra batalla. Bueno, sí. Yo no tengo empacho. Yo soy profesor de planificación hidrológica, cuencas hidrográficas y gestión del agua. Soy profesor de ordenación del territorio en la Facultad de Geografía, y entonces yo lo primero que les tengo que decir a mis alumnos, mire, esta clase es de política, se me ponen políticas. Es que la política es el debate, las decisiones sobre los intereses generales, ¿sabes? Lucho siempre por la dignificación del concepto de política, pero tengo perdida la batalla. Bueno, pues hoy al menos esta batalla no la ha perdido, porque yo creo que ha arrojado luz sobre, nos ha ganado un poquito sobre un tema complejo. Pues muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por, como decimos, darnos luz sobre este asunto. Oigo. Me gusta mucho la radio y oigo de vez en cuando Capital Radio. Estupendo, pues ahora se escuchará usted y esperemos que seguro muchos otros oyentes. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Buenos días, hasta luego. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues vamos a hablar de un tema tecnológico, avanzado, como son las imágenes satelitales, que tienen múltiples usos para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras producciones agrícolas y ganaderas. Y en concreto vamos a hablar de ello con Óscar Muñoz, que es director de proyectos y cartografía de Telespacio, una empresa con raíces cartográficas de más de 2 décadas, que además es una referencia a nivel europeo en este sector. Es decir, que de esto algo saben, y precisamente queríamos que nos aclararan y nos explicaran sobre todo su aplicabilidad en el mundo agrario y el mundo agrario, agrícola y ganadero en general. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuando hablamos de este tipo de imágenes se nos vienen muchas a la cabeza, algunas antiguas, algunas incomprensibles, etcétera. ¿Se ha avanzado mucho en los últimos años en esta tecnología y en estas imágenes? Sí, se ha avanzado mucho en los últimos años. Cada vez hay más satélites en el espacio y cada vez hay más empresas que proveen imágenes satelitales. La resolución de las imágenes, es decir, el tamaño de las cosas que puedes ver en las imágenes, cada vez es más fino, y además cada vez estos satélites tienen más bandas que permiten luego hacer análisis de todo tipo en lo que son las coberturas del suelo. Y además de la tecnología de los satélites, influye también el número, porque ahora que está tan de moda toda la red de Musk y todo este tema, con esta gran cantidad de cobertura que tienen, o el número no es tan determinante para definir la calidad. Sí, el número también es determinante, no para definir la calidad, pero sí para definir el número de adquisiciones o de tomas que puedes hacer cada día. Al haber cada vez más satélites, lo que posibilita es que puedas tener monitoreadas zonas con pasos de esos satélites hasta 6 y 7 veces al día por la misma zona, con lo cual para
para situaciones, por ejemplo, de catástrofes naturales como incendios, inundaciones, terremotos, pues es un avance bastante importante. Porque sí, perdón, ya me ibas a preguntar. No, adelante. No, ¿qué aplicaciones tienen principalmente o están ahora más avanzadas dentro de nuestro sector, el sector agrario? Pues mira, dentro del sector agrario, con las imágenes satelitales, con las imágenes ópticas, hay dos tipos de imágenes satelitales. Están las ópticas, que para que todo el mundo lo entienda es más o menos como una fotografía, lo que los ojos pueden ver, y luego están las imágenes radar. Con las imágenes ópticas, lo bueno que tienen los sensores de las imágenes ópticas es que tienen distintas bandas. Las bandas son colores que capturan las imágenes y con combinación de esos distintos colores, algunos son visibles al ojo humano, como por ejemplo el rojo, el verde y el azul, y otros no, como por ejemplo el infrarrojo. Pues con la combinación de esas distintas bandas, de esos distintos colores, podemos hacer cualquier tipo de análisis y específicamente en el tema agrario, en el tema agrícola y forestal, pues ejemplos que te puedo poner son temas de determinación del nivel de humedad en distintas zonas, los índices de vegetación para el tema de los crecimientos vegetativos de las plantas y saber en qué momento es la época de recolección, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar se puede hacer con las imágenes satelitales. Desde el espacio puedes ver incluso la temperatura y la humedad de un terreno, entonces. ¿Se puede llegar a calibrar? Sí. Correcto. Se puede llegar a calibrar la humedad a partir de esas imágenes satelitales con una de las bandas que tiene, la banda SWIR. A partir de esa banda de imagen satelital, generando algoritmos específicos para detectar la humedad, podemos detectar no solamente la humedad del terreno, sino también la evaporación a través de las plantas e incluso el estrés hídrico de las plantas. Todo eso se puede detectar a partir de las imágenes satelitales. Sí, porque eso es curioso. Eso o sea, lo conocía, pero más aplicado a partir de drones, que de alguna manera lo asocias más cerca, ¿no? del territorio, y dices, bueno, pues siempre los sensores, pero bueno, y ha dicho que por lo que cualquier cosa que se nos ocurriera, a ver, y ha hablado de humedad, yo voy a hablar de agua y de un problema que tenemos ahora precisamente en Doñana, que es el tema de los pozos ilegales sí, pozos ilegales no. ¿De alguna manera esta tecnología puede ayudar a controlar este tipo de extracciones y a identificarlas? Por supuesto. A ver, aquí lo que necesitamos es unas imágenes satelitales que tengan ese tipo de bandas, no todas las tienen, y luego lo que sí necesitamos también son análisis temporales, multitemporales, es decir, ver cómo evoluciona eso. Una vez que tenemos las imágenes y que vamos haciendo la comparación en el tiempo, podemos ir mirando los niveles de agua que hay en cada zona, y podemos llegar incluso a ver zonas que no están identificadas como zonas de cultivo, que se están realizando cultivos de manera ilegal. Todo eso se puede ver con las imágenes satelitales, sí. Todo esto vale para uso, entiendo, sobre todo de administraciones públicas. ¿También para particulares? ¿Alguien que tenga un terreno, que tenga una explotación ganadera o que tenga que mirar en el monte ciertas cosas, puede contratar imágenes de estos satélites? Sí, correcto. Nosotros trabajamos con administración pública, también trabajamos con empresa privada, con clientes grandes y con clientes pequeños. La adquisición de una imagen en sí puede proporcionar algo de información. La información importante es a través del análisis de esa imagen y sobre todo a través del análisis de series temporales de imágenes, pero las imágenes son accesibles y bastante asequibles en precio para cualquier particular que quisiera tener un análisis de este tipo para una zona de cultivo. Entonces, Telespacio lo que imagino es que se encarga de todo el análisis entero. Quiero saber qué pasa con esto y ustedes le hacen un plan, ¿no? Eso es. Desde la adquisición de la imagen, nosotros dentro del grupo Telespacio, que es un grupo líder a nivel mundial, tenemos satélites propios. Nosotros partimos de la adquisición de la imagen y a partir de la adquisición de la imagen lo que hacemos es todo el procesado de la imagen para identificar lo que el cliente nos pide, y a partir de ahí se hace un análisis y se entrega una serie de información, una serie de mapas, una serie de información relativa al terreno al cliente final. Eso es. Digamos que creamos toda la cadena de producción desde el inicio, que es la adquisición de la imagen, hasta la generación del producto final, bien sea un mapa, bien sea un informe, bien sea un análisis. Me pica un poco la curiosidad con lo que ha dicho, que está al alcance de cualquiera. Que orientativamente, ¿qué podría costar una imagen? No me refiero ya a todos los servicios distintos que puedan ofrecer.
Bueno, mira, yo te cuento, depende de la información que tenga la imagen, que sobre todo es lo que te decía antes, no son las bandas, hay imágenes que traen solamente 3 bandas, que son el rojo, el verde y el azul. Con esas imágenes se pueden hacer análisis, pero análisis visuales nada más, y luego ya a partir de ahí, cuantos más bandas incluyamos y mejor resolución de la imagen tengamos, pues el precio va subiendo, pero estamos hablando que podemos hacer ya análisis de imágenes a partir de 150, 200 euros, una imagen en torno a 25 kilómetros cuadrados. Bueno, pues o sea que es bastante asequible. Para pillar un pozo ilegal es una inversión. O para perfecta. hacerte una imagen de tu parcela y poner un marco y colgarlo en tu casa. O sea, que decir que son precios. Que está bien, sí, de precios. Sí, para gusto los colores, ¿no? Pero que ya existen, ¿no? Bromas aparte. Oye, y un poco ya para terminar con el tema del agua, mencionado los pozos, yo voy a ir un poco más allá a otro tema también muy delicado, que es el de los trasvases, ¿no? Porque muchas veces queda la duda de no se trasvasa el Ebro a la cuenca del Segura, por ejemplo, pues porque se quedan sin caudal y se quedan sin caudales mínimos, etcétera. Ahí se puede hacer un control inmediato y rápido que hipotéticamente pudiera permitir hacer movimientos de agua, al menos con conocimiento de los volúmenes y de la variación de caudales. Sí se puede. Aquí lo único que necesitamos es la adquisición de imágenes cada día, cada 2 días, cada semana, y ver cómo va evolucionando, y a partir de esas imágenes podemos calcular o podemos estimar el volumen de agua embalsada que hay en cada zona. Esto es sencillo. Perfecto. Bueno, pues Jaume, te voy a hacer un regalito a ti, una imagen de tu... A pesar que me ibas a regalar un pantano. No, de tu terruño ahí para que lo pongas de la casita del pueblo. Hombre, ya que te lo has currado. En fin, pues muchas gracias, Óscar Muñoz, director de proyectos de cartografía de Telespacio, por darnos esta información y explicarnos detalladamente un poco estas nuevas tecnologías que son muy relevantes y lo van a ser más todavía para nuestro sector. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que le van a servir en un restaurante y también y sobre todo cuánto van a pagar por ella. Sí, es una encuesta nacional realizada por Metroscopia, la citamos un día aquí también. El Instituto de Investigación Agua y Salud analiza la percepción y preferencias de los consumidores en algunos aspectos, calidad, seguridad alimentaria y la información que recibe cuando la consume en la hostelería. Dice el doctor Luis Gutiérrez Serantes, miembro de este comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, que muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua se está ofreciendo al consumidor y lo que van a pagar por ella, y por eso hay que informar. Actualmente los restaurantes pueden ofrecer agua mineral natural, agua de grifo servida en jarra o vaso, o agua de grifo filtrada por el propio establecimiento, que se sirve en botella de vidrio normalmente con el nombre del restaurante. En este último caso puede parecer agua mineral, induciendo la confusión del consumidor, y ahí es donde uno de cada 6 consumidores, solo uno de cada 6 es consciente de que lo que le están ofreciendo no es agua mineral, sino agua de grifo filtrada, y por tanto quieren saber que se les explique eso, y también si se les va a cobrar o no por ello y cuánto se les va a cobrar. Desde el punto de vista de calidad y seguridad alimentaria, el 83% de españoles reconoce la calidad y seguridad de las aguas minerales, y el 75% señala que esta les genera más confianza en cuanto a este tipo de seguridad alimentaria. Pues efectivamente lo que piden los consumidores en este aspecto es que se les informe y se les explique exactamente qué tipo de agua es, y sobre todo ese agua, si es mineral, que además se ha envasado a pie de manantial con todas las garantías, tiene la composición de minerales, las propiedades saludables que permanecen constantes, y se hacen 300 análisis diarios desde la industria para que el agua mineral llegue al consumidor tal y como se extrae a pie de manantial. En el caso del agua de grifo, son aguas superficiales de orígenes diversos, embalses, ríos, desalinizadoras, y hay que ser tratada químicamente. Por tanto, es bueno, como dice el doctor Gutiérrez Serantes, esta encuesta que demuestra que muchos, la mayoría de los consumidores, piden que el restaurante o el bar les explique qué tipo de agua les sirve y si se le va a cobrar por ella. ¿Y qué puedes elegir al final? Porque yo quiero agua mineral, la pido. ¿Que quiero agua filtrada? La pido. ¿Que me la van a cobrar por estar filtrada? Fenomenal. Si entra dentro de un precio razonable, pues como cualquier cosa, como te cobran el pan, pues te lo cobran el servicio de mesa y lo pagas si te interesa. Pero si no la quieres filtrada, porque es un agua que te gusta de la zona en la que estás, diciendo, a mí ponmela sin filtrar. Y también te la pueden cobrar, porque al final eso es un coste para la restauración. Lo que pasa es que obviamente es un precio tan simbólico que no te lo van a cobrar, con lo cual, oye, te lo recargan en el plato, porque quedaría muy cutre que te cobraran el agua del grifo, aunque a mí me parecería razonable, pero quedaría cutre por las cantidades de las que hablábamos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, sobre todo es, oye, que ponerme lo que yo quiera beber, y lo que quiera beber me lo cobráis si tiene sentido, y si no me lo queréis cobrar, pues no me lo cobréis, pero al menos que yo sepa lo que pago.
Bueno, pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena que tanto nos gusta y que siempre nos acompaña nuestro querido amigo y compañero Pablo Maderuelo, que hoy nos va a contar ya una historia muy chula, sí. que es estas personas que, no sé, que trabajan en profesiones pues más convencionales para muchos, pues en la banca, tal, y que deciden dejarlo todo, irse de repente Radical cambio. al campo y ser ganaderos, agricultores, en este caso. A ver, si trabajas en el Congreso de los Diputados, pasarte a ganadero podría ser un sector parecido. Sí, ya te digo, demasiado parecido, ¿eh? Pero bueno, pues en este caso a la montaña leonesa se han ido nuestros políticos, entre comillas, nuestros empresarios. Nos lo va a contar Pablo Maderuelo. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os voy a llevar hasta la montaña leonesa y os voy a presentar a Aida y a David. Su historia os va a dejar perplejos. Vamos a conocerla. Bueno, yo me llamo David. Yo, Aida. Representamos a nuestra Ganadería Omañacea, en Murias de Paredes, en León. ¿Trabajáis juntos? Sí, pero bueno, depende qué labores, lleva uno la iniciativa o el otro. Yo llevo más la iniciativa de la comercialización y David me acompaña, y él lleva más la iniciativa de la ganadería y yo le acompaño a todo lo que me mande él, que paso es el jefe allí. Él es el jefe y tú eres abogada. Sí, de formación, pero ya hoy de profesión soy ganadera a título principal. Sí, ¿no? Te cansaste, aunque también has estado en el Congreso de los Diputados, me han dicho. Sí, cambié la vida madrileña de la abogacía y del Congreso de los Diputados para venir a mi pueblo, a un hotel que tenían mis padres, bueno, que lo tenemos en Puente Almoy, y ahí pues conocí a David y entonces ya me uní a la ganadería, porque soy una enamorada de los pueblos, de León, del medio en el que vivimos y de la vida tranquila que no puede tener un madrileño, que eso es la guerra. Ya te lo digo yo. ¿Tú vives en Madrid? A ratos. Pues no sabes dónde vives. Oye, ¿y cómo fue el cambio? Porque yo lo noto, porque cambio de pueblo a ciudad varias veces por semana, pero tú de repente haces paf, te vas a León. Pues bueno, como el hecho de ir al pueblo de primeras no fue una iniciativa mía como tal, sino que mis padres se jubilaban y bueno, se dieron las circunstancias que casi tuve que volver, entonces tuve que también interiorizar un poco pues la nueva etapa de mi vida que me tocaba hacer, y lejos de frustrarme o de llevarlo con pesimismo, pues me adapté a las circunstancias, vi que era privilegiada, tenía un hotel, que no todo el mundo lo tiene, tengo un hotel, pues voy a hacer lo que mejor pueda o lo que más sepa, o voy a aprender para que mi hotel funcione, y llegamos a facturar pues... Pasamos 4 veces la facturación que tenía, sin tener ni idea yo de hostelería, que solo había hecho que abrir Coca-Colas porque mi madre era la jefa y yo ahí no mandaba nada. Entonces, bueno, ya que me tocaba, ya que dejé toda mi vida para ello, pues vamos a hacerlo lo mejor posible. Y es lo mismo que he hecho cuando he empezado a estar con David en la ganadería, a través de la titularidad compartida. Pues siempre que vayas a un sitio o empieces una etapa nueva de tu vida o en un nuevo negocio, intenta aportar lo mejor de ti, especializarte y hacer las cosas lo mejor posible, porque... estar aquí tienes que estar. Pues implementa el tiempo, ¿no? Y optimízalo lo mejor posible. Bueno, yo también yo estuve viviendo siempre en la ciudad y me vine al pueblo. O sea, el caso fue algo parecido, pero yo en vez de tener un hotel, pues yo no tenía nada y empecé con vacas directamente. Yo hice un módulo de administración y finanzas, estuve en Caja España trabajando, no me gustaba. De ahí marché 5 años para el ejército, cambio radical. Y bueno, yo siempre tuve claro desde pequeño que quería vivir en Murias. Entonces fue cuando en el 2012 empecé con otro chico de allí de Murias, empezamos los dos a la vez, con la ganadería. La titularidad compartida ha servido también para poner muy en valor a la mujer en el medio rural, ¿no? Sí, hasta que se legisló esta figura dentro del sector primario, pues las mujeres existían, trabajaban en la tierra y con el ganado, pero las ganaderías o las explotaciones eran de los maridos, estaban a nombre del marido. Entonces, bueno, era pues a lo largo de los años y de la historia una circunstancia muy justa. Entonces, con las titularidades compartidas, pues lo que se permite es dar visibilidad a la mujer y que por lo menos ella tenga también voz y voto dentro de su explotación, ¿no? Que para eso la trabaja y para eso es el medio de vida de su casa. Que por lo menos también pueda mandar, pueda saber cuándo se cobra una subvención o cuándo tiene que ir a firmar un papel o lo que haya que hacer. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido un acierto hacer esta figura. A día de hoy, ¿cómo habéis ligado todo esto y cómo estáis pues desarrollando vuestra iniciativa empresarial? Bueno, desde 2021 empezamos la comercialización de nuestros propios terneros, que no los cebamos.
evitamos pasar por cebaderos como hace la industria cárnica. Nuestros terneros son de leche y pasto. Y nada, pues tenemos sala de espiece en nuestro pueblo, hemos hecho una sala de espiece nueva y nosotros ahí despiezamos, envasamos al vacío, hacemos todos los lotes y hacemos venta directa de todos los terneros a todo el territorio nacional. Se lo enviamos a todo el mundo, islas, Andorra y Portugal. Y bueno, cuando digo a todo el mundo quiero decir a toda España, a todo el mundo, porque además tampoco tendríamos carne para albergar mucho más mercado del que ya tenemos. Entonces, pues bueno, quisimos poner en valor nuestra raza y nuestros terneros. Porque claro, es que si eres de una raza que no es de las típicas que da muchos kilos, que son las razas que han venido de fuera para alimentar al mercado cárnico en kilos, nosotros preferimos tener una raza que dé calidad. Entonces, eso el mercado no le interesa. Entonces, bueno, pues ya, como el mercado no lo vende, ya lo vendo yo. Y eso es lo que hacemos, vender nuestros terneros. Desde este mes también vendemos, aparte de la carne fresca, carne elaborada. Ya desde cualquier punto de España puedes comer una receta con carne de ganadería en extensivo, receta tradicional, sin conservantes, sin colorantes, y que nadie diga que no puede comer carne guisada, ni albóndigas, ni caldo, porque no sepa hacerlo, o porque no quiera, porque no te da tiempo, porque desde tu ternera en casa se lo ofrecemos. Chicos, ¿volveríais al Congreso y al banco? No. Ni al Congreso, ni a la política, ni bueno, te iba a decir a la abogacía. Hombre, la abogacía, hay muchas ramas de la abogacía, ¿no? O sea, quizás si un día vuelvo a la abogacía no va a ser... Quizás sean más trámites administrativos, más gestión, más cosas de esas. No me veo tampoco, con la calidad de vida que tengo hoy, no me veo, de verdad, en conflictos de salas. Ni con un juez que me mire por encima por ser mujer, joven... Y, o sea, no, yo ya que soy autónoma, ya tengo casi 40 años, ya no estoy para que me organice nadie nada. Yo tampoco. Yo solo tuve siempre claro y cada vez más. O sea, muchas veces lo hablamos nosotros que ya no estaríamos preparados para trabajar para nadie. Una vez que te acostumbras a ser autónomo, tiene sus pros y sus contras, pero bueno. ¿Cómo os encontramos? En tuterneraencasa.com y en redes sociales, en Instagram, en Facebook... por Tu Ternera en Casa. Y en TikTok me llamo Aida Ganadera León. En YouTube también por Tu Ternera en Casa. Es que tengo tantas redes que yo ya me pierdo. No sabes tú. No, lo que hago es que no soy... Hay gente que dice que esto es como muy profesional. Digo, pero profesional es que si yo subo el mismo contenido a todos los lados y la gente empieza, corta, pega, aquí hasta ahora, allí a otra... Digo, yo no, es un pupurrí de todo, de nuestra vida en general. Que la gente luego se apañe, ¿no? Sí. Que entren en las redes y nos busquen por Tu Ternera en Casa, que ahí nos van a encontrar a los dos todos los días contando nuestra vida desde un pueblo de alta montaña de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna, que es donde estamos, en Murias de Paredes, en León. Gracias, chicos. No, hombre, gracias a vosotros. Juan, Jaume, que tengáis muy buen fin de semana y nos encontramos como siempre en 7 días aquí en La Trilla. Adiós. Bueno, Jaume, pues se nos acaba el tiempo. Esperemos que haya sido interesante esta recopilación de asuntos divulgativos para nuestros oyentes. Son noticias que han producido durante el año algunas ideas que nos han generado la posibilidad de hablar con personas de primera mano y que creo que a ustedes que igual se la han perdido, igual no, pero a veces yo recordándolo, escuchándolo de nuevo, tomaba datos de muchas cosas del agua, por ejemplo, que no conocía. Si tú escuchas una buena conversación, una buena discusión, una buena entrevista y a los 4 meses de 5 minutos la vuelves a escuchar, yo creo que lo agradeces. Sí. Porque decir, oye, pues mira, que esto me suena, pero no me quedé con este tema. No, sí, yo creo que eso siempre es útil. Eso sí, se tienen que fiar de nuestra selección, nuestros oyentes. Pero esto vale porque ahora si van a la playa, toman el vermú con alguien, el rollo cuñadismo ya pueden frenarlo. Decir, bueno, yo no sé lo que dirás tú, pero yo he escuchado a un técnico en Capital Radio que decía esto. Ahí está, clave. Y además hoy hemos hablado del tema del agua, pero la semana que viene volveremos a hablar también de agua, de envases, todo muy relacionado. Otro enfoque de lo que es la perspectiva del agua, la que hemos visto ahí, pero seguro que a nuestros oyentes también les interesa porque además está muy de actualidad el tema de los envases, del agua, del plástico, de todos esos asuntos. En fin, Jaume, pues nada, que pases buena semanita. Lo mismo digo para todos. Feliz día a todos. Y agradecemos a Jorge Zumeta mando los controles técnicos, que pasen muy buena semana y en 7 días volvemos a estar con ustedes. Cuídense.